Gloria a Jesús por este día lluvioso. Gloria a Él porque la lluvia es necesaria. Ya se acercan los sures. Amén. Gloria al Señor. Hoy voy a compartir una palabra desde mi vivencia. ¿Qué se hace cuando duele? Usted preste atención que yo sé que Dios le va a hablar. Estamos, me dicen, tenemos un rol de direcciones de enseñanzas. Me dicen, vas a predicar el domingo en la mañana. Amén. Y más o menos ya el Señor me había entregado esta palabra y me dicen, es hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo. Entonces sí, esta palabra tiene mucho que ver con el amor, uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Como cristianos, como seres humanos, no podemos vivir al margen del sufrimiento en algún momento o en algún área de nuestras vidas. Y les decía al comienzo, alguna vez alguien me dijo, siempre tus enseñanzas van direccionadas justamente al dolor o al proceso o a la sanidad o a la parte interna. Y yo les decía que Dios da a cada uno la manera, la forma, la dirección en cómo va a enseñar. Hay quien exhorta, hay el maestro que enseña. El pastor Rubén es un maestro que nos enseña la palabra, los profetas, el apóstol. Hay diferentes los dones que el Señor nos ha dado. Pero en lo personal le hablo desde mi experiencia con Dios, desde mi vivencia, un mensaje autentificado con el testimonio. Entonces, por eso te hablo de esta palabra, no de oídas, no porque me contaron, sino desde el testimonio y mi vivencia con el Señor. Y es que en algunos momentos, creo que más de uno, nos va a tocar vivir tiempos difíciles, de soledad o abandono o crisis o muertes o diagnósticos médicos, traiciones. En resumen, en algún momento vivimos lo que se llama el dolor o el sufrimiento. ¿Para qué? ¿Para qué yo paso esto? Primeramente, hay un sufrimiento necesario que como cristianos nosotros debemos asumir incondicionalmente por un periodo de tiempo como parte de un proceso que necesitamos para ser quebrantados en cierta área de nuestra vida. Pero ese quebrantamiento va a traer como resultado una transformación en nuestro ser interior. Y esa transformación en el ser interior se va a reflejar con nuestros frutos, ¿no es? Se va a reflejar con nuestras acciones. Fíjese, Pablo tuvo que ser quebrado, tuvo que ser quebrantado, el gran Pablo, con una ceguera, y luego tuvo que ser enseñado, direccionado por uno que él creía que era menos inteligente que él, por Ananías. Cuando queda ciego y Dios le dice, te va a enseñar, un tal Ananías. Ananías, a mí, yo el intelectual, el sabio, el hombre preparado, el conocedor de letras, a mí me va a enseñar Ananías. Era un momento donde él necesitaba pasar ese tiempo de sufrimiento para ser quebrantado, para ser enseñado. Y al momento que Ananías pone su mano sobre él, ora y lo bendice, recobra la vista. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9, no sé si lo tenemos en pantalla. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Es lo que en un comienzo yo le hablaba, que cada uno enseña, cada uno
expresa a cada uno de acuerdo a lo que el Señor le entrega. Segunda de Corintios 12, también por favor, para desarrollar mi tema. 12 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana, decía Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces Pablo tiene que pasar un sufrimiento en su vida, primero en el día de su conversión, cuando queda ciego, y luego durante toda su vida padece de un aguijón en su cuerpo. Ahora, estudiando, no se sabe si era una dolencia física o emocional, pero esa dolencia lo hacía depender todo el tiempo de Dios para que no se le vuelvan a subir los humos, para que no se crea que era el super Pablo, sino que tenía que estar atado a la presencia de Dios. Ahora, hay otro sufrimiento innecesario. Ese sufrimiento innecesario es: sufre el que quiere. Porque está en nuestras manos el soltar ese sufrimiento. No sé si me dejo entender. Hay un sufrimiento innecesario que si yo me acostumbro a él, va a venir más daño en mi vida. Esto va a traer endurecimiento al corazón. Esto va a traer amargura a mi corazón. Y se va a convertir en un dolor crónico, en una dolencia crónica. Entonces está en nuestras manos el no acostumbrarme a ese dolor, que donde yo puedo renunciar y decirle: Señor, yo renuncio a esto, porque está en nuestras manos. ¿Entienden? Pero hay un dolor, un sufrimiento necesario que va a ser buena para la transformación de nuestras vidas. Hoy quiero hablar de los procesos de dolor necesarios que forman parte de esa metamorfosis, que forman parte de ese cambio necesario que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Es aquí, en este momento de sufrimiento necesario, porque Dios me ama, que se quebra el orgullo, la soberbia, la altivez, la autosuficiencia, la autodependencia, donde aprendo que mi conocimiento, que la sabiduría, que lo que tengo, que todo depende de Dios. Es ahí donde Dios quebra mi vida. Y es ahí donde podemos decir: bendita la crisis que me hizo crecer. Bendito ese problema que me hizo conocer a Dios como el todo en mi vida. ¿Entiende? Entonces, hay dolores que no vienen por tragedias, por desobediencia, sino por una transición. Cuando va a haber un cambio en mi vida, cuando va a haber un avance en mi vida, cuando va a haber un rompimiento, cuando va a haber una transformación. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción, ¿qué pasa cuando duele algo? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer cuando algo duele en el corazón? Cuando estoy bajo la prensa del dolor, ¿qué puedo hacer? ¿Será que tengo la suficiente capacidad para decidir, para hacer algo bueno, para bendecir a otros a pesar de mi dolor? ¿Será que debo paralizarme y estarme quieto? ¿Será que debo llegar al otro extremo de cometer locuras porque es mucho el dolor que siento? ¿Será que puedo o tengo que dejar que ese dolor me consuma y venga como un turbión, como un tsunami y destruya mi vida? Hoy vamos a ir a través de esta historia al lugar más doloroso que experimentó el Señor Jesús. Yo le voy a pedir que usted deje que el Espíritu Santo le hable.
porque yo sé que Dios le va a hablar. Antes de este tiempo de dolor, Jesús está con sus discípulos viviendo lo que se llama la Santa Cena. Todos están felices, así como cuando estamos y nosotros decimos, wow, ya estoy disfrutando. Tanto padecí, tanto sufrí, pero ya estoy disfrutando de la bendición de Dios, todos estamos bien, pagamos las deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Así está Jesús con sus discípulos. Están los 12 reunidos, felices, Jesús conversa con ellos, Jesús les entrega algunos tips necesarios para la forma en cómo deben de vivir, les da consejos para ver qué era lo que tenían que hacer, lava los pies, imagínense, le lava los pies de los 12, les da consejo. Es un momento de celebración, de fiesta, de júbilo, de compartir. Si fuesen estas épocas de estar compartiendo los estados, de estar compartiendo sus historias, etcétera. Pero cuando acaba la cena, Jesús se va a un jardín con sus discípulos. A ese jardín frecuentemente Jesús asistía con sus discípulos, porque era un lugar de comunión con Dios y con sus 12 más íntimos. Pero en esta historia, ese lugar se convierte no en un lugar de comunión, sino en un lugar de decisión. Y ese lugar se llama Getsemaní. Lugar de prensado para sacar aceite. Viene de esa palabra aramea. Getsemaní significa lugar de prensado para sacar aceite. Era un jardín de árboles de olivo, de donde se sacaba el aceite de oliva. ¿Cómo se saca? Se hace bajo presión. Este Getsemaní es conocido como el lugar de mayor agonía y sufrimiento en el cual Jesús estuvo. Ahí empezó la última etapa antes de llegar a la cruz. Hay una agonía tremenda de Jesús. Vamos a la palabra, Mateo 26, 36 al 46. Dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Quién era este? Jesús. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. Jesús estaba pidiendo compañía, iglesia. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya, descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Lucas 22, 43 y 44 nos aumenta algo más, nos narra algo más. Lucas 22, 43, y se le apareció, es el mismo escenario, pero añade algo más.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Es posible sudar gotas de sangre? ¿Será una metáfora? ¿Será una historia? Científicamente sí es posible. No es drama, no es show, no es exageración. Jesús lo está viviendo. ¿Sabe qué, iglesia? Uno no comprende el dolor hasta que pasa por él. Uno no comprende el sufrimiento hasta que lo vive en carne propia. Las demás son charlas. Lo que Jesús experimentaba en ese momento se llama hematoidrosis. Es una enfermedad donde se suda sangre por el alto nivel de estrés. Demasiado. Es tanto el estrés, no es el estrés por un examen, no es el estrés porque no hay la plata para pagar al banco, no es el estrés porque mi hijo está rebelde. No, es un estrés extremo, exagerado. El dolor es extremo, la angustia es extrema. El cerebro no soporta tanta tensión, el corazón no soporta tanta tensión. Los vasos sanguíneos se dilatan, se rompe y el sudor y la sangre sale a través de los poros. Jesús está en un momento terrible. Su cuerpo, su alma no soporta tanto estrés, tanto dolor. Jesús está en la prensa física, mental, emocionalmente. Aquí vemos lo que dice la palabra, que Él era 100% hombre y 100% Dios. Él está sufriendo demasiado. Pero es increíble cómo Jesús en el lugar de mayor dolor se está acercando a su propósito. Para esto nací, para esto vine a esta tierra. Porque a través de ese sufrimiento vendría salvación, vendría vida eterna para nosotros. Pero esa noche, si usted lee un poquito acerca de Getsemaní, Jesús está temblando de miedo. Está bajo mucha presión, es aplastado como la hoja, como el olivo para sacar el aceite. Hay angustia extrema. Y le dice al Padre, yo sé que tengo que hacerlo, papá. Yo sé que tengo que hacerlo, pero me está doliendo mucho. Duele mucho esto. Si fuera posible un cambio de planes. Si fuera posible no pasar por esto. Porque es demasiado para mí. Por eso es un lugar de decisión. Porque Él podía decidir seguir con el plan eterno, el diseño de Dios, o renunciar por el dolor que estaba viviendo. ¿Qué hizo el Padre? El Padre dice, no hay otra opción. Y lo que leímos, mire el amor de Dios, que el Padre manda ángeles para fortalecer a su Hijo. Como no daba más, lo que acabamos de leer dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué hizo el Padre? ¿Le quitó la cruz? No le quitó la cruz, porque había propósito eterno a través de ese sufrimiento y a través de esa cruz. ¿Qué hizo el Padre? Le dio la fuerza, la fe y la fortaleza para soportar la traición y soportar la muerte de cruz. Ahí Jesús decide morir a su propia voluntad en beneficio de la voluntad de su Padre. En ese lugar Getsemaní, en ese lugar tan terrible, decide morir a su voluntad y obedecer. Y esa decisión en ese lugar oscuro hace que usted y yo estemos aquí en este lugar. Hace que usted y yo seamos salvos. Es por eso que Jesús nos entiende cuando estamos en Getsemaní.
Es por eso que se compadece de nosotros. Retomo al versículo de ahí del 26, 42 y 43. Dice que 3 veces en agonía, diciéndole lo mismo a su padre. Si es posible que no pase yo esto. Pero Jesús está a pocas horas de experimentar la mayor gloria que nuestra mente finita puede imaginar. Él iba a ser ungido, él va a ser ungido a otro nivel. En ese momento él iba a vencer la muerte. Iba a vencer el poder del pecado sobre esa cruz, anular los decretos que habían en contra de nuestra vida, de toda persona que vaya y mire a esa cruz. Iba a traer salvación y vida eterna a la humanidad. Su nombre sería ungido sobre todo nombre. Por eso es que dice la palabra que no hay otro nombre dado ni en el cielo ni en la tierra, que sobre ese nombre toda rodilla se iba a doblar. ¿Sabe qué? Iba a haber una mayor unción, iba a haber el acceso al lugar santísimo a través de esa muerte del Señor Jesús. Pero antes de eso, duele. Es que muchas veces, iglesia, para tener felicidad, la antesala es pasar por el dolor. Ahí tengo y valoro la felicidad. Tengo y valoro lo que creía que tenía, que venía porque soy un ser humano. No, valoro la felicidad. Valoro el levantarme con vida. Valoro el poder valerme por mí mismo. Valoro y agradezco. Y digo, esto es felicidad. Esto es vida. El caminar, el levantarme, el no depender de una máquina, de una medicación. Es vida. Es una bendición. Por eso Dios permite los procesos muchas veces en nuestra vida. Va a venir una felicidad muy grande después de todo esto que estás pasando. Hasta aquí, con esta historia que hemos leído, desarrollamos 4 o 5 grandes verdades acerca de esta historia de Getsemaní. Primero, en los Getsemaní es bueno contar con el apoyo de gente cercana a usted. No es bueno hacerse el Superman y decir, puedo solito. No. Jesús pidió la compañía de sus discípulos y dice acá que pide la compañía de Pedro, de Jacobo y de Juan. Estos personajes se convierten en testigos de lo terrible que estaba viviendo Jesús en ese momento. Ellos ven cómo Jesús se postra en el suelo, cómo desgarra su alma y su corazón delante de su Padre. Dice que comienza a entristecerse y a angustiarse. Se pone de rodillas y pone la cabeza sobre el suelo. Y ahí estaban sus amigos. Entonces, en los Getsemaní es muy bueno contar con el apoyo de una persona, de su familia, de su esposo, de su esposa, de hermanos espirituales maduros. Es bueno. Si Jesús pidió la compañía de ellos, imagínense cuánto más nosotros. 2, Jesús abre el corazón al Padre las veces que Él lo necesita. Qué gran enseñanza. Él se entristeció, Él se angustió, pero Jesús, siendo Dios, fue al Padre. Dice la palabra que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que Él nos entiende. Entonces, iglesia, abre tu corazón al Padre las veces que sea necesaria. Jesús no dijo, ya se lo pedí una vez, Él sabe. El Padre no le dice, caramba, che, hijito, otra vez con lo mismo. Santiago 5:13. ¿Está alguno afligido? Haga oración. He aprendido, iglesia,
que en la prensa puedo ir al Padre 3, 4, 5, 10, 100 veces, las veces que lo necesite. Porque Él nos conoce, porque Él nos entiende, porque Él es nuestra ayuda. Puedo ir las veces que sea necesaria y abrirle mi corazón y contarle: Padre, estoy así. Padre, necesito tu ayuda. Algo que estudié un poco: Jesús no tenía miedo a los latigazos. Jesús no tenía miedo a que lo escupan. Jesús no tenía miedo a los clavos. Es más, ni a la traición. Sino a esa copa que representaba, si usted lee en el Antiguo Testamento, porque no quiero extenderme del tema, salirme del tema, representaba la ira de Dios reservada para la gente rebelde. Por eso es que Él es aplastado, porque Él siente el peso de la ira de Dios sobre Él. Por eso decía: no soporto, hay mucho peso sobre mí. No era solo traición, no era solamente los clavos, las espinas, era el peso de la ira de Dios sobre su Hijo para darnos salvación a nosotros. Cuando Jesús está clamando por un cambio de planes, imagínense esa lucha en su mente: obedezco, sigo, pero si soy hijo de Dios igual puedo desobedecer. Es un lugar de decisión. El Padre en su amor manda ángeles, pero dice: es necesario pasar por esto. En medio de esas luchas mentales que tenía Jesús, aparecen los sacerdotes judíos haciendo bulla, escándalo, con palos, con gritos. ¿Será que el Padre no escuchó? ¿Será que todo esto fue en vano? Él estaba más cerca que nunca a su Hijo. En medio de tu dolor, de tu proceso, el Padre está ahí, lo más cerca que usted se puede imaginar. Pero de pronto, en medio de todo el bullicio, ocurre algo inesperado. Juan 18, del 10 al 11, por favor. Mire lo que pasa. Juan 18. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a ellos. El 10. Entonces Simón Pedro tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Mira acá, Pedro tiene una espada en su mano. ¿Pedro era matón? No era, ¿no? ¿Era asesino? No era asesino. ¿Quién era Pedro? ¿Cuál era su oficio? Pescador. ¿Qué hace Pedro con una espada? Le corta la oreja a un hombre. No creo que este Pedro, a pesar de ser temperamental, querría cortarle la oreja a uno de los soldados. Desde este momento, Dios comienza a trabajar en el carácter de Pedro. Antesito a eso, Jesús le había dicho: me vas a negar 3 veces. Yo, Pedro, no. Y como que más allácito, lo niega 3 veces. Era un hombre temperamental, hablaba de acuerdo a la emoción del momento, se dejaba guiar mucho por la emoción. Después de aquí comienza su proceso de transformación y cambia. ¿Y para qué corta la oreja? Para dejarnos esta gran lección que usted está aprendiendo hoy. Dice Proverbios 14, 17, el que fácilmente se enoja hará locuras. Proverbios 14, 17. Y esta fue una locura que hizo Pedro. Pero mire el escenario: gritos, los palos, la bulla, la injusticia, y saca la espada y vuela la oreja de Malco. ¿Se acuerda que una vez hablamos de Malco? ¿Quién era Malco? No era cualquier hombre, no era cualquier muchacho. Malco era el más cercano al sumo sacerdote Caifás. Malco fue, desde que nació,
preparado, adiestrado para ser sumo sacerdote. Desde niño él vivió cerca de Caifás. Sabía desde las vestiduras que se ponía el sumo sacerdote. Su gran sueño era ser como Caifás, como su maestro. Entonces, ¿qué me muestra esta historia? ¿Y sabe qué? Y el sumo sacerdote no podía tener ningún defecto físico. Imagínense sin una oreja el sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que Pedro no solamente le cortó la oreja, sino que le cortó sus sueños. Se había preparado toda una vida. Y cuando ya estaba lo más cerca para llegar a alcanzar ese sueño, ¡cha!, le cortan la oreja y le cortan su sueño. Todo está perdido, no solo la oreja, también los sueños. ¿Por qué lo hace Pedro? En un momento de desesperación, él quería salvar, justifiquemos pues a Pedro, ¿no ve? Él quería salvar a quien amaba. Él también estaba en Getsemaní. Pedro también está en la prensa. Se da cuenta que su compañero, que su hermano, que su amigo Judas traiciona a su maestro y todavía le da un beso. O sea, no podía Pedro, con el carácter que tenía, soportar semejante hipocresía. Pedro no puede controlar su ira. Se da cuenta que todo lo que Jesús les había enseñado durante 3 años, ese momento se iba a cumplir. Se da cuenta que lo que Jesús les había dicho, tranquilo, el Padre va a hacer algo, es necesario que muera, el tercer día voy a resucitar. Pero ante la prensa se olvida de todo esto, se arma de valor y él se defiende. Horas antes a esto están ahí sacándose fotos, cenando, etcétera. Jesús le dice, me vas a negar 3 veces. Él dice, imposible. Entonces todas son muchas cosas que pasan por la cabeza de Pedro. Y la única reacción que tiene es sacar la espada y cortar la oreja. ¿Cuántas veces somos igualitos a Pedro? Aprendemos, venimos, amén. Sí, pastor, amén, ya aprendí. Pero cuando estamos bajo presión, bajo tensión, bajo dolor en Getsemaní, sacamos las espadas, perdemos el control y hacemos locura. ¿Cuál fue el problema de Pedrito? Que hizo lo contrario a Jesús. Estaban los dos en Getsemaní, pero Pedro se quedó dormido. Se durmió. Sin embargo, Jesús sube al monte a orar. Que con toda seguridad que si Pedro hubiera estado en oración, su reacción hubiera sido diferente, ¿no es? Hubiera sido diferente. Él no tocaba la espada. Él no cortaba esa oreja. ¿Por qué? Porque cuando estás conectado a la presencia de Dios, te enojas, sí. Te molesta la injusticia, sí. Te da rabia, sí. Pero sabes a dónde canalizar tu dolor. Sabes a dónde canalizar tu impotencia. Sabes a dónde canalizar tu frustración. Aprendes a tener dominio propio. Porque el dominio propio te lo da el Espíritu Santo. Pero si me aferro al dolor y dejo que el dolor me gobierne, voy a entrar y voy a caer en una trampa peligrosa del enemigo, de resentimiento, y voy a entrar en un dolor continuo y crónico que me va a llevar a cortar orejas a la persona que me incomode. ¿Cuántas veces hemos cortado las orejas? Con nuestra boca, con nuestra lengua, con nuestra torpeza, con nuestras palabras. Y muchas veces son más duras que los golpes. Hacemos lo mismo que Pedro. Entonces, cuando estoy bajo presión, cuando estoy en la prensa, tengo 2 opciones. O voy a la presencia de Dios y canalizo mi dolor. ¿Sabe qué le enseñan en estudios sobre psicología? Le enseñan, no te quedes con el dolor. Sacalo, busca una almohada, grita, mírate al espejo, grita. Pero la mejor terapia es esta, pues.
ir y canalizar ese dolor, esa amargura, esa rabia, ese enojo a los pies del Señor. Porque si usted lo hace, lo que le dicen los psicólogos, y lo digo con respeto, usted lo va a sacar, pero no va a empezar la sanidad aquí. Cuando usted va a la presencia de Dios, usted llora. A veces no van a salir palabras, solo usted va a llorar. Pero hay un intercambio divino, porque usted le entrega esa amargura, esa impotencia, esa rabia, ese enojo. Pero Dios va a traer paz al corazón. Esa es la gran diferencia. Entonces, o voy a la presencia de Dios y canalizo mi dolor, o dejo que ese dolor se haga crónico y cuando salga, o sea, ¿cómo se va a manifestar? Sacando espadas. Y voy a herir a toda persona que se pone delante de mí. Número 2 o número 3. Suelte la espada equivocada. Pedro no tenía por qué tocar esa espada. Él era pescador. Suelte la espada equivocada que usa durante el dolor. ¿Cuáles son las espadas equivocadas que usamos? La queja, los lamentos, las maldiciones. Las palabras que salen. Esas no son armas espirituales dadas por Dios. Esas son armas de nuestra propia voluntad, de nuestra propia carne, de nuestro propio dolor. Esas son armas que usamos de autoprotección. Yo me defiendo porque nadie más lo va a hacer por mí. Yo quiero tener el control de todo, porque si no... Entonces son armas nuestras. Soltar la espada equivocada es soltar el control de esa situación a Dios y decirle: confío en ti, Señor. Dame sabiduría, dame inteligencia para manejar esta situación según tu voluntad. ¿Y qué uso, pues, katana? ¿Qué voy a usar? Si yo tengo que defenderme, claro que sí. Pero en la armadura tenemos, en la armadura de Dios, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que cuando venga el enemigo, cuando estoy bajo presión, cuando estoy viviendo una injusticia, cuando quiero gritar, Jesús sudaba sangre, cuando esto duele, entonces yo uso la espada del Espíritu. Es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Es que mi Dios suplirá todo lo que me faltare conforme a sus riquezas en gloria. Es que por su llaga yo he sido sanado. Es que mi Dios es mi torre fuerte. Es que mi Dios es el todopoderoso. Es que por sus llagas yo soy sanado. Es que Dios es mi proveedor. Es que diga el débil: yo fuerte soy. Esto es usar las armas, la espada correcta. Número 4, confíe en la voluntad de Dios. Aunque usted no entienda la circunstancia. Jesús dice la misma oración 3 veces. Pablo oró lo mismo para sanar de ese aguijón. Pasa de mí esta copa. Padre, saname. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes qué es la oración más difícil? ¿Sabes qué es la oración más difícil? Porque uno quiere que se haga lo que uno desea. Pero cuando usted dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya, usted se está rindiendo. Y es la oración no solo más difícil, es un paso de fe y de confianza. Ahí estés en Getsemaní, no entiendas lo que estás pasando. Aunque usted le diga: Padre, no entiendo nada, pero confío en tu voluntad. Aunque parece ilógico, aunque parece injusto, aunque me siento burlado por esto, confío en tu voluntad. Puede hacerlo usted, decirle: no entiendo, pero confío en tu voluntad. ¿Qué hizo Jesús en ese momento?
Lucas 22, 51. Mire, esto es impresionante. Lucas 22, 51. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ya estaba fregado para toda su vida. Entonces respondiendo Jesús dijo, ¿me ayuda un poquito más el teclado? Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. ¿Qué hizo Jesús? Lo sanó. Mire el escenario. Pedro corta la oreja de Malco. Jesús está en el momento de su vida de mayor agonía y de dolor. Él pudo decir, no quiero saber de nada ni de nadie. Pero sin embargo, ahí hace su último milagro de sanidad. Malco es el último milagro de sanidad que hace Jesús. ¿Cuándo? Cuando él mismo está angustiado. Su sudor son gotas de sangre. ¿Sabe por qué lo hace? Porque el amor está por encima del dolor. El amor está por encima del dolor. Yo no sé si a usted le ha pasado. Sobre todo a los siervos, bueno, estamos acá gente madura, que cuando uno está en la prensa, cuando hay momentos, no sé si le ha pasado que uno no tiene fuerzas ni para caminar y desea que lo lleven en los brazos, siempre va a haber gente que va a venir a buscar ayuda de usted, a pedirle una oración, a pedirle un consejo, a pedirle que le ayude en algún área de su vida. Y Dios te dice, no la niegues. En esto van a demostrar que son mis discípulos cuando demuestren ese amor. No niegues esa ayuda. ¿Por qué? Porque ahí tienes algo grande para dar a esa persona que te está buscando. Es ahí donde Dios está transformando nuestra vida. No se concentre solo en su dolor. Hay aún en medio del dolor algo que usted tiene para dar. No es casualidad que alguien te busque. No es casualidad que alguien te diga, hermano, ora por mí. Dame un consejo. Necesito algo. Y este algo es lo que Dios puso en su vida para dar a esa persona. Pero a veces decimos, no puedo. Estoy muy dolorido. Estoy muy cansado. Pero si le buscan es porque usted tiene para dar a esa persona. Y finalmente, sea un restaurador de orejas. Jesús no sanó al Malco en el patio, en el palacio, en el patio donde después lo llevan, o en el salón de Pilato, o en una cena de cumpleaños, o cuando estaban todos festivos. ¿Dónde Jesús sana al Malco? En Getsemaní, en el lugar de mayor angustia. Entonces, ¿qué opciones tengo cuando estoy en Getsemaní? O saco espada o restauro orejas. Con esto termino. ¿Podemos cantar suavito una de la oración? Presta atención a esto. ¿Hay una fuente en mí que está fluyendo? ¿Podemos, César? ¿O algo sobre el Espíritu? Escuche esto. En la prensa, escuche pastor, en la prensa se produce una unción de sanidad y de restauración 3 veces más fuerte que en cualquier otro lugar. Nuevamente, en la prensa se produce una unción de sanidad y de restauración 3 veces más fuerte que en cualquier otro lugar. Y ahí usted va a ver cumplida esa palabra. Mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Ahí usted va a ver cumplida esa palabra. Diga el débil, yo fuerte soy.
Es por eso que cuando usted sirve a Dios aún estando en pruebas, es por eso que cuando usted sirve a Dios aún estando en la prensa, la unción de Dios fluye con mayor poder. La presencia de Dios desciende con mayor poder, porque ahí estás muriendo a tu carne y ahí estás permitiendo que el Espíritu Santo fluya a través de tu vida. Porque ahí estás en ese lugar por amor a Dios, no porque Él te concedió. Puede que Él no te conceda lo que le estás pidiendo. Puede que la respuesta que querías sí fue no. Puede que lo que sea no, ahora es sí. Pero ahí estás sirviendo a tu Dios. No importa si estás en Getsemaní. Hay algo más que tú puedes hacer. Dios te está procesando. Dios está quebrando algo en tu vida. Pero para transformarte, dice a la medida. Es que es muy alta la vara. No sé, dice la palabra. Crezcan, dice. A la medida, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por eso es un proceso, porque siempre vamos a tener fallas. Estamos en la carne y es la lucha diaria, pero cada día yo voy transformándome para parecerme un poquito más cada día en ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Si hoy estás en Getsemaní, el lugar de decisión, ¿qué vas a decidir? ¿Vas a seguir igual? ¿Vas a seguir usando la misma espada? ¿Vas a seguir autoprotegiéndote? ¿Vas a querer tener el control de todas las cosas? ¿O vas a decidir rendir tu voluntad a tu Padre? ¿Vas a decidir confiar en tu Dios? ¿Sabe que el confiar implica descansar en Él? El confiar implica ir a su presencia tantas veces sea necesario hasta experimentar descanso a mi alma. Vas a empezar a usar las armas correctas que son sus promesas. Vas a decirle: Señor, no entiendo, pero heme aquí, Señor. Yo quiero ser un restaurador, Señor, de vidas. Yo quiero que mi vida, Señor, impacte por tu amor. Siente una unción de amor, Señor. Yo quiero que tú uses mi vida para restaurar a otras. Oh, Shabararay, tu presencia. Hay una fuente, es un río de alabanza. Es un río de alabanza y de adoración. Dale esa adoración a tu Dios. Gracias, Señor. Y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recibe, Señor, tu adoración.
Oh, Sharabai. Hay una fuente en mí, Señor. Padre, te entrego mi vida. Dígaselo al Señor. Que está fluyendo, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí, dentro de mí. Fluye, Espíritu Santo. Esa fuente, Señor, fluya en el interior de cada uno. Que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río, es un río de adoración y de oración dirigido hacia ti, Señor, dirigido hacia ti, Señor Jesús.